De una forma u otra, ya sea con bombardeos, con un bloqueo, con asfixia económica o con presión internacional, una o todas esas cosas, de una manera u otra, este país, este régimen, acabará viéndose obligado a cambiar su forma de actuar. Va a ocurrir, Son, y el presidente Trump tiene que tener la determinación suficiente para llevarlo hasta el final. Bueno, ese fue Stephen Miller anoche, el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, diciendo con total seguridad, básicamente, que esta guerra ya se ha acabado. No sé de qué estáis hablando con eso de los altos el fuego o los memorandos de entendimiento. Van a rendirse ante nosotros, y si no lo hacen, lo van a pagar caro. ¿Qué opinas tú, Larry Johnson? ¿Tiene razón? ¿Irán está asustada? Ahora entendemos por qué Donald Trump sigue tomando decisiones tan estúpidas, por escuchar a ese payaso con su discurso delirante. Sí, que se han arrasado esto, que se han destruido aquello, que Irán se rindió y que ganamos. Pero si ganamos, ¿por qué estamos volviendo a imponer sanciones? ¿Por qué volvemos a imponer un bloqueo? ¿Por qué seguimos haciendo incursiones cada noche? Así es como yo llamo a esos ataques contra Irán con armas de las que ya casi no tenemos. No tiene ningún sentido. Esta administración está tan perdida que no encontraría el camino a casa ni aunque les ataras una cuerda y tirases de ellos en esa dirección. Y bueno, hay un par de cosas en juego aquí, Larry. Dime un poco cómo lo ves tú, porque por un lado está la posibilidad de que simplemente seamos incompetentes a nivel presidencial, el secretario de Estado, el de Defensa, y que no tengamos ni idea de lo que estamos haciendo. Así que firmamos este memorando de entendimiento, porque por necesidad, el presidente Trump dijo el 17 de junio que podríamos encaminarnos hacia una depresión si no resolvemos esto, y se agotan nuestras reservas estratégicas de petróleo. Así que, en ese momento, parecía que lo entendíamos. Y luego, en cuestión de días, de repente empezamos a tomar medidas, como añadir un paso por el sur del estrecho de Hormuz con el corredor omaní, algo que ni siquiera se mencionaba en el memorando de entendimiento. Y el estrecho de Hormuz empezaba a abrirse. Había recuperado más o menos un tercio de su tráfico normal y parecía que iba a seguir mejorando. Les dimos 60 días para resolver todo eso, y después era cuando se suponía que íbamos a hacer otras cosas. Pero en lugar de eso, empezamos a dispararles, lo que claro provocó que el estrecho volviera a cerrarse, y ahora el tráfico es casi inexistente. Así que, o somos realmente incompetentes, o en realidad nunca quisimos que esto llevara a un alto el fuego. ¿Tú con cuál de las dos te quedas? Me inclino a pensar que se trata de incompetencia. Verás, si observas cómo estamos actuando ahora mismo, estamos intentando cumplir con la misión que CENTCOM ha declarado, reducir la capacidad de Irán para atacar los barcos que intentan cruzar el estrecho de Hormuz. Ahora bien, según el memorando de entendimiento, como creo que ya hemos comentado antes, el párrafo 5 trataba específicamente del estrecho de Hormuz. Ese párrafo 5 establecía que Irán, y solo Irán, ningún otro país, tenía la responsabilidad de garantizar el paso seguro de los barcos por el estrecho de Hormuz. Y con ese fin, Irán publicó un conjunto de directrices, llamémoslas protocolos, que los barcos debían seguir si querían atravesar el estrecho de Hormuz. Y en el fondo, el requisito fundamental era que cualquier barco que quisiera pasar tenía que presentar una solicitud a los iraníes, a la Guardia Revolucionaria. Entonces, Estados Unidos empezó a animar a varios barcos diciendo, oye, pasa de los iraníes, ignóralos, no pueden hacer cumplir esto. Y cuando esos barcos intentaron cruzar, apagaron el GPS. Irán empezó a atacarlos, tal y como había dicho que haría. Lo habían dejado claro en los protocolos. Cualquier barco que no cumpla con esto estará sujeto al uso de la fuerza. Así que Irán lo hizo. Y ahora estamos en una situación en la que el estrecho está cerrado. Hay unos pocos barcos que siguen saliendo,
pero lo hacen por el canal iraní. Y están cumpliendo con los protocolos de Irán. Pero eso no resuelve el problema al que se enfrenta el mundo ahora mismo, con una escasez global de diésel y de combustible para aviación. Y la única forma de resolverlo es que el petróleo que sale del Golfo Pérsico, que tiene un alto contenido de azufre y se refina para producir diésel y combustible de aviación, vuelva al sistema de suministro. Y no está ocurriendo. Ese es el problema. Así que lo que Trump ha puesto en marcha ahora es un intento de desactivar los misiles de crucero y los drones de defensa costera de Irán para que sea imposible que Irán interfiera con el tráfico marítimo. El problema de eso es que Estados Unidos tendría que atacar alrededor de 1,000 objetivos. Bueno, sí, eso era justo lo que iba a preguntarte, porque me parecía que si eso fue lo que realmente dio el control del estrecho a Irán, ¿por qué no atacamos todos esos objetivos en los primeros 40 días? O si podíamos hacerlo, ¿por qué nos detuvimos a los 40 días? Y la pregunta es, ¿tiene razón Jack Keane? ¿De verdad solo alcanzamos el 75%? Y si conseguimos ese último 25%, entonces de repente quedarían completamente fuera de juego. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, entonces, ¿con qué vamos a atacarlos? En los primeros días, y tuve que investigar un poco sobre esto, decían, les estamos lanzando los HIMARS. Pero el HIMARS en realidad no es un misil, es una plataforma de lanzamiento. Hay 3 tipos de misiles que el HIMARS puede disparar. Uno de ellos es el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado, el misil GMERS. Ese solo llega a unos 30 kilómetros, así que descartado, no lo están usando, porque si disparas desde Bahrein, apenas llegaría un poco dentro del Golfo Pérsico. Luego tienes el ATACMS. Bueno, el problema es que el alcance máximo del ATACMS es de unos 300 kilómetros. Y esa es precisamente la distancia de Bahrein a Bandar Abbas. De hecho, Bandar Abbas está un poco más lejos. Así que, en realidad, no pueden usar los ATACMS. Eso los deja con lo que se llaman misiles de ataque de precisión, los PAIR-SM. Muy bien. Excepto que este año Lockheed Martin solo ha fabricado 56, así que estamos lanzando misiles que se nos van a acabar. Si disparamos 7 al día, nos quedamos sin ellos en 8 días, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos después? Nos quedamos otra vez con los Tomahawk y los Chas. Tienen un suministro limitado y no se pueden producir ni reponer rápidamente porque dependen de minerales de tierras raras. Creo que este es un aspecto importante de todo esto desde el punto de vista chino. One aspect to this from a Chinese standpoint, because some have suggested that China is going to put pressure on. Porque alguien sugirió que China va a presionar a Irán para que detenga esto. Pues yo creo justo lo contrario. Creo que China va a animarles, va a decir, sigue así Irán, porque cada misil Tomahawk o JASSM que Estados Unidos lanza contra vosotros es uno menos que puede lanzar contra ellos. Y creo que el número total de Tomahawks disponibles en el mundo ahora mismo ronda los 2,400. Como sabes, el mando Indo-PACOM tiene algunos que necesita para cumplir su misión. EUCOM también. Así que no es que CENTCOM se quede con todo el lote. Y aunque lo tuviera, no sería suficiente para mantener la operación. Así que ahí está Estados Unidos, intentando atacar 1,000 objetivos. Y hasta los que destruyen, Irán puede darles la vuelta y reemplazarlos o repararlos en 24, 48 horas. Mientras tanto, Irán está lanzando misiles balísticos contra bases estadounidenses, y hay 10. No son 20, ni 50, ni 100, solo 10. Y todo lo que Irán tiene que hacer es seguir golpeando esos 10 objetivos una y otra vez hasta llegar al punto en que sean literalmente inutilizables. No se puede desplegar allí a ningún miembro del personal militar estadounidense. Eso es lo que Irán está haciendo ahora mismo. Así que te lo aseguro, en las próximas semanas, Estados Unidos básicamente no va a poder mantener su campaña militar porque no tenemos las armas.
Mira, has mencionado que China no quiere presionar a Irán para que se detenga. ¿Quién es miembro de los BRICS? Pues la B de BRICS es Brasil. Y ahora mismo hay muchos problemas con Brasil, que ha prometido tomar represalias contra Estados Unidos si imponen un arancel del 25%. Creo que Marco Rubio habló de eso ayer, sobre algo que parece no estar del todo relacionado. ¿Pero lo está? ¿Cómo está afectando todo esto al papel de los BRICS y a cómo encaja en este asunto más amplio de la guerra que está ocurriendo ahora en cuanto a quién está presionando a quién? Bueno, esto no hace más que subrayar la necesidad de tener un sistema económico separado e independiente, libre de la coerción de Estados Unidos. Y no se trata solo de economía, va más allá. Creo que conoces el sistema Beidou, ¿verdad? Es el sustituto chino del GPS. Y por lo visto, allá por 1993, Estados Unidos, la CIA, informó de que había un barco chino con armas biológicas o químicas a bordo. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue literalmente apagar el GPS para que ese barco no pudiera moverse. ¿Y qué efecto tuvo eso en los chinos? Los chinos dijeron nada. Bueno, pues dijeron, eso no va a volver a pasar. Así que crearon su propio sistema, el Beidou. Es como el GPS, pero está bajo el control de los chinos. Estados Unidos no tiene ningún control sobre él. Y además, es incluso más preciso. Y esto no lo había valorado del todo. El pasado junio, durante la guerra de 12 días, Irán seguía usando el GPS para dirigir sus misiles contra Israel. Y Estados Unidos tenía la capacidad y la usó para engañar a esos misiles, haciéndoles creer que estaban alcanzando un objetivo que en realidad no era el correcto. Pues bien, ahora tienen Beidou, y Beidou no permite eso. Beidou no juega a eso. Así que Beidou está ayudando a que ciertos objetivos desaparezcan cuando antes no lo habrían hecho. Y todo esto encaja dentro del marco más amplio de los BRICS. Están montando un sistema completamente fuera del control de Estados Unidos. Ahora, pasemos a otros temas. Si estamos intentando, como decía Stephen Miller, y podemos mostrarte algunos comentarios recientes del general Jack Keane, que dijo que sí, que hay que volver y terminar el trabajo, el general Kellogg está diciendo algo parecido, que hay que ir y acabar el trabajo. Pero mira, hay algunos problemas. Lo mencionaste al principio del programa. Esta misma mañana, Lloyd's List, la publicación especializada en comercio marítimo, informa de que el transporte no iraní prácticamente ha desaparecido. Todo este asunto que estamos montando, ese corredor omaní, que ha generado tanta fricción y tantos cruces de declaraciones, ha ralentizado incluso el tráfico que podía salir por las rutas iraníes autorizadas. Lo ha ralentizado, sí, pero no lo ha detenido. Mientras tanto, Irán ha detenido todo lo que queremos sacar. Eso está limitando la cantidad de petróleo que entra en el mercado global, y eso está ejerciendo presión sobre la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos. Ahora mismo estamos en el nivel más bajo desde 1983, casi desde que empezamos con esto a principios de ese año. Y si seguimos bajando así, no sé si podríamos llegar a quedarnos sin reservas o si haríamos algo distinto. Pero esta mañana, Chris Martinson me dijo que habíamos reducido el ritmo de extracción porque había sido bastante alto y ahora está en torno a la mitad de lo que era. Aún así, sigue saliendo poco a poco. ¿Cuánto más podemos seguir así mientras presumimos de estar ganando la guerra? Bueno, veamos qué es exactamente lo que estamos extrayendo. Hay, digamos, dos tipos generales de petróleo. Está el crudo dulce, que en Estados Unidos, bueno, producimos muchísimo de ese. Somos el mayor productor mundial de crudo dulce. Y luego está el crudo agrio, que significa que tiene un alto contenido de azufre. Estoy simplificando, ¿vale? No quiero que venga gente diciendo, oye, eso no es del todo correcto. Por favor, callaos un momento y aceptad los términos generales. Lo tengo claro. Estamos intentando explicarlo para que la gente lo entienda.
El 70% de las refinerías en Estados Unidos están diseñadas y preparadas para procesar crudo agrio. No puedes simplemente llevar un barril de crudo dulce y decir, venga, procésame esto. No funciona así. Y además, con la Reserva Estratégica de Petróleo, podemos decir, bueno, sí, imaginemos que tiene 100 millones de barriles. El problema es que hay que mantener alrededor del 20% de eso, es decir, unos 20 millones de barriles en lugar de 100. Esos 20 millones tienen que quedarse ahí, sin tocar, porque los sistemas de almacenamiento son cavernas de sal. Y si se extrae por debajo de cierto nivel, y la forma de extraerlo es bombeando agua para que el petróleo suba a la superficie, esas cavernas se vuelven inestables y empiezan a colapsar. Así que lo que está pasando ahora es que la cantidad de crudo agrio que queda en la Reserva Estratégica de Petróleo está prácticamente agotada. Puede que tengamos suficiente para unos 8 días de consumo. Y por eso hay una escasez global de diésel y de combustible de aviación, porque eso se llama destilado medio. La parte intermedia de ese barril de crudo agrio es la que se usa para producir diésel y combustible de aviación. Así que lo que sale del Golfo Pérsico es, en su mayoría, crudo agrio. Y eso significa que tenemos básicamente entre un 20 y un 25% del suministro mundial que ya no está disponible. Ahora tenemos una escasez global, y es una escasez de diésel y de combustible de aviación. Esto, claro, está agravando la situación económica de Estados Unidos. No sé cómo está por tu zona, Danny, pero aquí me he fijado. Antes solía haber una diferencia de alrededor de $1.20 entre la gasolina normal y el diésel, aunque procedan de fuentes distintas. Ayer vi que la diferencia superaba los $2.20. El diésel cuesta $2.20 más. Y ese precio va a seguir subiendo. Y hablemos de la diferencia de precios, porque esto es otra cosa. Uno de los grandes problemas es que vemos que el presidente Trump ha sido muy hábil usando su capacidad para mantener bajo el precio del petróleo. Porque recordemos que llegó a estar en torno a $119 más o menos, y luego bajó. Ahora fíjate. Esto es un marcador en directo. Está en $79, $80 por la mañana. Ese es el precio en papel, pero déjame enseñarte cuál es el precio real. Si realmente estás comprando un barril de petróleo en algún sitio, esto también es en directo. Cuesta $120 el barril. Eso es lo que cuesta de verdad conseguir un barril de petróleo, meterlo en un depósito o llevarlo a algún sitio para convertirlo en gasolina y llenar tu depósito. Por eso las cifras siguen siendo tan altas. Es un número engañoso, para que parezca que el precio no está tan mal. Pero fíjate, hay una diferencia de $40 por barril entre esos dos precios. Y el que es real es el que notas en tu bolsillo, y eso es lo que nos están ocultando. Bueno, eso. Y si además tenemos en cuenta que van a pagar un precio más alto por el diésel y otro más alto por el combustible de aviación, pues esos dos son, en cierto modo, los pistones que mueven no solo la economía estadounidense, sino también la economía global. Así que si los camiones que transportan la comida hasta tu supermercado, sea el que sea, Giant, Publix, Aldi, Safeway o Kroger, tienen que pagar más, el precio de esos productos va a subir. Y eso está afectando directamente a la inflación, aunque la administración Trump siga diciendo que no. Oh, no, estamos bien. La inflación está bajando. No, no es verdad. Vamos, deja de mentir. Y aquí es donde vemos las consecuencias inesperadas. Al cerrar el estrecho de Hormuz, posiblemente Bab el-Mandeb. Y sería el siguiente. Justo eso era lo que quería preguntarte aquí, porque si miras esos 3 puntos estratégicos, ha habido conversaciones abiertas y cierto debate, tanto entre Ansar al-Islam, los hutíes, como con Irán. Están diciendo, oye, no solo vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, y de hecho lo han ampliado hasta Fujairah,
por el lado de Emiratos Árabes Unidos, donde quieren imponer más restricciones, sino que además dicen que podrían incluir también el Bab el-Mandeb y el Canal de Suez en un posible cierre. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación actual? Bueno, fue la semana pasada o la anterior cuando Trump declaró por primera vez que el alto el fuego había terminado y que el memorando de entendimiento estaba muerto. Cuando Irán dijo, mirad, si hay más ataques contra nosotros, vamos a hacer dos cosas. Vamos a cerrar Bab el-Mandeb y vamos a retirarnos del TNP, el Tratado de No Proliferación. Luego, el lunes, el lunes, los saudíes lanzaron un ataque sobre Sanaa. Los saudíes y los yemeníes llevan en guerra unos 10 años. Y básicamente los saudíes descubrieron lo mismo que descubrió Estados Unidos, que no podían derrotar a los hutíes. Pero ahí están, vuelven a atacar a los hutíes. Los hutíes no pierden el tiempo. Golpean al menos un aeródromo, me dijeron que fueron 2, dentro de Arabia Saudí, y amenazan con volar la ciudad portuaria de Yanbu, que está en la costa oeste del país. Sí, ahí está, justo en medio del edificio, entre el Canal de Suez y Bab el-Mandeb. Sí, ese oleoducto va todo el camino hasta Yanbu. Así es como los saudíes todavía pueden sacar algo de petróleo, no la cantidad completa que solían exportar, pero al menos una parte. Bueno, entonces los hutíes amenazaron con volar Yanbu. Ya sabes, con 4 misiles balísticos, eso queda fuera de servicio, y de repente los saudíes se quedan sin petróleo. Así que parece que los saudíes han reculado, al menos por ahora. Pero, con Estados Unidos continuando los ataques y amenazando con volar centros de energía, redes eléctricas y destruir puentes, Irán dice, de acuerdo, cerraremos la economía mundial. No va a pasar petróleo por el Mar Rojo, ni por el Canal de Suez, ni por el Estrecho de Hormuz. Y todo esto ocurre justo en un momento en que el mundo es menos capaz de soportarlo. Por eso las acciones de Trump son tan imprudentes, tan estúpidas. Pero mira, la cuestión de fondo es esta. Estados Unidos no tiene el poder militar para abrir el Estrecho de Hormuz. Punto. No lo tiene. Así que dejemos de engañarnos, de fingir que, podemos aplastar a los iraníes. No lo hizo en los primeros 40 días. De hecho, si miras atrás y te preguntas, ¿qué pasó el 7 de abril? Ese fue el día en que se propuso el primer alto el fuego. Y luego hasta el 15 de abril, Estados Unidos no frenó a Israel y al Líbano. ¿Qué tenían de especial esas fechas? Pues bien, si retrocedes un poco, cuando cerraron el Estrecho de Hormuz el 28 de febrero, todavía había petroleros con crudo que habían logrado salir del estrecho. Esos barcos seguían navegando hacia su destino final, como Estados Unidos. ¿Cuánto se tarda en navegar desde el Estrecho de Hormuz hasta, digamos, Houston? 42 días, vaya, cuenta los días. El 7 de abril, el 15 de abril. Así que el petróleo que había estado en alta mar por fin estaba llegando. En realidad, no tuvimos escasez hasta abril, el 7 o el 15 de abril. Ahí fue cuando empezó la escasez. Y bueno, qué casualidad que Trump pensara, vamos a impulsar este alto el fuego después de 5 semanas de guerra con Irán. Por eso digo que la historia detrás de todo esto, y Chris Martinson lo explica muy bien, mostrando algunas de las prácticas engañosas, es lo que va a hundir la economía estadounidense. De hecho, creo que la capacidad de Estados Unidos para mantener operaciones de combate va a ponerse seriamente en duda dentro de unas 2 o 3 semanas. Porque además de agotar sistemas de armas que no podemos reemplazar, va a surgir el problema del aumento de los precios del diésel y del combustible de aviación. Y bueno, mencionabas hace un momento que el presidente Trump está amenazando, creo que fue ayer, con volver a atacar a Irán esta noche. Los ha atacado anoche y lleva ya 5 noches seguidas haciéndolo. Y dijo que la semana que viene la cosa se va a poner realmente fea, porque es cuando van a ir a por la energía y cuando van a atacar, ya sabes, todos esos objetivos adicionales que aún no han tocado.
Y quiero volver a algo que también acabas de mencionar. Esto fue el 8 de julio, cuando la agencia de noticias FARS informó que en un futuro enfrentamiento se considerarían opciones como retirarse del TNP, cambiar la doctrina nuclear y cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb junto con el de Hormuz. Y luego decía, aunque no seguí lo que pasó después, que el proyecto de ley para retirarse del TNP está básicamente listo para ser revisado en el Parlamento. ¿Crees que realmente podrían hacer alguna de esas cosas si Trump cumple con lo que dice? Sí, totalmente. De hecho, el Parlamento, había estado inactivo. Creo que no se había reunido en sesión desde que empezó la guerra, el 28 de febrero. Su primer día de vuelta, si no me equivoco, fue el martes. Y su primera decisión fue decir, vale, el memorando de entendimiento está muerto. No tenemos nada que ver con eso. Para nosotros eso ya no existe. He estado hablando con gente que estuvo en Teherán para el funeral de Ali Khamenei, y una de las personas con las que hablé me dijo que había estado en conversaciones con altos cargos iraníes y que básicamente le dijeron, espera la semana que viene, vas a ver algo que no hemos visto antes. Ahora eso puede significar muchas cosas, pero hay que considerar una posibilidad, que Irán vaya a decir, oye, bueno, sí, y tengo que decirte que esa declaración abierta de que considerarían salir del TNP y cambiar su doctrina nuclear, quiero decir, eso ha sido una de las cosas de las que tú y yo hemos hablado muchas veces en estos meses, quizá incluso durante el último año, sobre todo desde la Operación Martillo de Medianoche. Podríamos empujar sin querer a Irán hacia el mismo programa de armas nucleares que en teoría llevamos todo este tiempo intentando evitar. ¿Sigue siendo ese un riesgo? ¿O hemos llegado ya a un punto en el que Irán entiende que no, que haríamos otra operación Martillo de Medianoche? ¿Tú qué opinas? no, creo que lo van a hacer ahora. Y no, la gente que me escucha, que entienda que no lo digo para crear un pretexto que permita a Estados Unidos seguir atacando a Irán. Simplemente señalo que, como ha comentado el profesor Morandi, después de los ataques del 28 de febrero, empezó a oír cada vez a más gente decirlo, iraníes en la calle. Muchos se le acercaban y, le criticaban por ser demasiado conciliador. Creo que la mayoría de los iraníes ahora piensan que si tuviéramos una bomba nuclear, no estaríamos sufriendo estos ataques. Que Estados Unidos no se atrevería a atacarnos porque estaríamos en condiciones de responder con un arma nuclear. No tengo suficiente conocimiento sobre el funcionamiento interno de la República Islámica de Irán ni sobre la religión chií y todo eso. Pero cuando Ali Khamenei emitió aquella fatwa contra las armas nucleares, aunque ahora su hijo esté en el cargo, esa fatwa sigue vigente. ¿Tendría que revocarse o sigue en efecto? ¿Lo sabes? Creo que sigue en vigor, pero algunas de las últimas declaraciones escritas de Mojtaba Khamenei hablaban básicamente de venganza, de vengar la muerte de su padre y la de los 168 niños que Estados Unidos mató cuando bombardeó aquella escuela. Así que creo que Irán se está moviendo en esa dirección. Creo que se están moviendo hacia lo que significa hablar de una revisión de la doctrina nuclear. Y creo que eso solo puede significar una cosa. Dicen que no van a usar armas nucleares, pero que van a desarrollar o que ya han desarrollado un arma nuclear. Eso es algo que sigo escuchando de algunas personas con experiencia en esa región. Insisten en que Irán en realidad ya la tiene, que simplemente lo han mantenido en secreto, sin querer usarla, sin incluirla en su doctrina. Pero ahora podría pasar a formar parte de su doctrina, y eso cambiaría las reglas del juego. Ahora sé que algunos dicen, entonces Israel va a atacar de inmediato a Irán con una bomba nuclear. ¿Ah, sí? ¿De verdad vas a atacar a otro país que también tiene una bomba nuclear? Cuando tienes el tamaño de Israel, en una sola bomba va a acabar con Israel, pero una sola bomba no va a acabar con Irán.
Irán es absundet. Así que potencialmente sí que puede ser un cambio muy importante. Potentially really is a significant game changer. Larry, to your point, Y bueno, Larry, sobre lo que decías, el año pasado, poco después de la Operación Martillo de Medianoche, tuvimos a Ted Postol con nosotros. Vino con todo tipo de gráficos, tablas y demás, y planteó un escenario bastante plausible. Dijo que, como los inspectores de la OIEA se habían marchado tras nuestro ataque al proceso de su programa nuclear, no el de armas nucleares. Si quisieran, los iraníes tenían toda la capacidad de ingeniería y la capacidad de producción necesaria para construir más centrifugadoras en algún lugar que ni siquiera conocemos. Y ahora que no hay inspectores, nadie sabría dónde están. Y él demostró que la huella era relativamente pequeña, que el espacio necesario era bastante reducido. Por supuesto, tienen todo tipo de instalaciones subterráneas. Dijo que podrían haber estado haciendo esto incluso desde el año 2015. Si llega a ocurrir, quiero decir, la capacidad técnica está ahí. Lo que no sabemos es si existe la voluntad política, pero creo que estamos jugando con fuego si seguimos por este camino, asumiendo que nunca lo harán, o pensando que esos 3 lugares bombardeados son los únicos donde podrían hacerlo. Bueno, sí, yo simplemente preguntaría, y me dirijo a la mayoría de los estadounidenses que están viendo esto. Sé que hay una audiencia global, y creo que esa audiencia global lo entiende. No estoy tan seguro de que los estadounidenses lo hagan. Pero imaginad cómo reaccionaríamos si nos hubieran atacado 2 veces Rusia, o China, o Corea del Norte, el enemigo que queráis elegir. Que hubieran lanzado ataques sorpresa contra nosotros 2 veces en menos de un año y hubieran matado a cientos de niños. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Nos quedaríamos ahí diciendo, bueno, tenemos que aceptarlo? ¿O que no queremos alterar su orden global? Tonterías. Iríamos a por ellos con una bomba nuclear. We'd be going after them with a nuke. We wouldn't tolerate even one. No toleraríamos ni un solo ataque por sorpresa. Y luego, llevar a cabo asesinatos de líderes. Sabes, estoy completamente agotado de escuchar toda la hipocresía estadounidense sobre este tema. Que Irán intenta matar a Trump. Bueno, Trump ya ha asesinado a 2 líderes iraníes. Así que el karma puede ser algo feo. Pero fue él quien abrió esa caja de Pandora. No fue Irán quien lo hizo. Así que creo que ahora estamos al borde de algo nuevo, porque esta imprudencia, este ataque irresponsable contra Irán, va a generar dinámicas que Estados Unidos simplemente no va a ser capaz de manejar. Sí, y sabes, Larry, creemos que podemos con todo. Pensamos que somos nosotros quienes tomamos todas las decisiones, que decidimos cuándo empieza una guerra. Y luego, bueno, se complica lo que sea. Pero también decidimos cuándo hay un alto el fuego. Luego firmamos un memorando de entendimiento y después lo anulamos o lo que toque. Actuamos como si pudiéramos hacer siempre lo que nos dé la gana. Pero puede llegar un día en que no seamos nosotros quienes decidamos todo y me temo que quizá estemos acercándonos a ese momento. Y por lo que parece, no es solo en Oriente Medio donde podríamos enfrentarnos a ese mismo dilema. Así que pasemos ahora a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ahí también ha habido algunos acontecimientos interesantes. Una de las cosas más interesantes, vamos a empezar con la actualidad, con lo que ha pasado en las últimas 24 horas más o menos, es que Zelensky ha destituido a su nuevo ministro de Defensa, Fyodorov, lo cual resulta totalmente desconcertante. Esto lo publica el Kyiv Independent. Es algo que ha dejado perplejo al lado ucraniano. Muchos están indignados. De hecho, hoy ha habido una protesta. Pero por lo que parece, la situación no es exactamente como se presenta. Tengo una fuente en Kiev a la que tengo acceso directo y me dice que muchas de esas protestas, a diferencia de las que hubo en Leópolis la semana pasada, que eran contra la movilización, contra que Ucrania robe a sus hombres para la guerra, no son del mismo tipo.
stealing or Ukrainian men for the war. This one was probably more or less lined up by Probablemente este nombramiento lo prepararon más o menos algunos europeos a los que les caía bien Fedorov. Y de hecho parte de la corrupción que tenía era algo que a ellos les gustaba. Por lo visto, ha habido choques entre Zelensky y Fedorov sobre lo que, siendo generoso, podríamos llamar la dirección que deberían tomar en el desarrollo de sus capacidades militares. También hubo fricciones con Syrskyi, entre Fedorov y Syrskyi. ¿Tienes algo que nos ayude a entender qué está pasando aquí? anything you can help us understand about what's going on here? Well, the increase, let's call it meddling. Bueno, el aumento, llamémoslo injerencia de los europeos, especialmente de los británicos. El FSB desmanteló la operación Spiderweb 2. Recordemos que la primera Spiderweb consistía en drones escondidos en camiones con remolque, y esos drones se lanzaron y atacaron bases aéreas donde había bombarderos estratégicos. Y eso ocurrió, creo que fue hace un año, el 1 de junio de 2025. Así que había un nuevo plan en marcha, pero el FSB lo detectó, lo siguió y lo vigiló hasta el momento en que estaban a punto de lanzar, y entonces lo desbarataron. Pues bien, era una operación británica, vaya. A British operation. And so Russia's made it clear that, okay. Así que Rusia ha dejado claro que, bueno, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que lance un misil Iskander contra el Reino Unido, quizá contra una de esas fábricas, o por ejemplo contra la sede del MI6. Van a destruir algo. Los británicos no pueden seguir participando en actos de guerra sin sufrir consecuencias. Dicho esto, los rusos en sus ataques nocturnos están apuntando a cuarteles generales de la OTAN. Y según se informa, han matado a varios oficiales de la alianza, principalmente británicos y algunos polacos. Así que Rusia ha intensificado sus respuestas. Como dijo Peskov hace una semana, esto ya es una guerra. No es solo un militar especial, es una guerra. Sí, eso tiene algunas repercusiones bastante inquietantes. Aún no sabemos con certeza qué va a significar exactamente, porque él lo dijo así. Creo que tú y yo hablamos de ello la última vez que estuviste aquí, y no hemos visto ninguna manifestación concreta, pero desde luego no fue un descuido hacer esa declaración. Antes de dejar este tema, quiero hablar de Julia Mendel. Ella publicó esto en X esta mañana y me pareció muy importante. Para quienes no la conozcan, fue la secretaria de prensa de Zelensky cuando él empezó en 2019 y acabó marchándose. Creo que incluso lo menciona aquí. Dice que nada cambiará jamás bajo el mandato de Zelensky, que él no necesita cambios, que quienes quieren mejorar las cosas y entran en su gobierno para hacerlo, se ven obligados a irse. He conocido a muchas personas así. Me fui cuando entendí que no podía cambiar nada y que Zelensky quería el caos. Sí, quería el caos. Me fui en el momento en que comprendí que Zelensky había cerrado la puerta a las negociaciones con Rusia. Eso fue durante la reunión de Estambul. Ella se sintió asqueada por aquello, y el retroceso de las reformas era evidente en sus intenciones. El cambio no es posible bajo Zelensky. Y luego añade, necesita la guerra, necesita la corrupción, necesita la autocracia. Deja de mentirte a ti misma. Creo que eso va sobre todo dirigido a sus amigos occidentales, para que entiendan que no se trata de otra persona, sino de Zelensky. Comprueba la realidad. Lleva más de 7 años en el poder y todavía no hay ningún plan. Y añado, tampoco hay ningún plan para unas elecciones en un futuro próximo. Así que básicamente es un líder no elegido con el poder de asegurarse de que eso no ocurra. ¿Es solo una exageración por su parte, o crees que realmente está señalando algo importante? No, ella tiene razón en parte, pero el problema es la corrupción y los poderes, ya sabes, los elementos criminales que están detrás de Zelensky, que son los que no dejan que esto se detenga, porque, oye, el chollo sigue funcionando. Siguen llevándose literalmente cientos de millones de dólares. Y hasta hace poco, gran parte de ese dinero se estaba blanqueando a través de los Emiratos Árabes Unidos, por Dubái, ¿verdad? Pero también pasa por Letonia,
Lituania, por los países bálticos y acaba llegando a bancos del Caribe. Y parte de ese dinero, según me ha dicho alguien que ha participado en recopilar las pruebas, fue directamente al difunto Lindsey Graham. Así que no puede gastar esas ganancias mal habidas. Pero esto, ya sabes, el problema es que tendemos a centrarnos en las personas, en lugar de dar un paso atrás y decir, vale, ¿cuáles son realmente las capacidades generales? Estamos viendo como en Ucrania, por ejemplo, que la población se une en torno a la bandera, en torno a Zelensky. No lo están haciendo. ¿Pueden reclutar suficientes soldados para reemplazar a los que se pierden en combate? No, tampoco. ¿Siguen intactas sus fábricas? ¿Pueden producir para suministrar proyectiles de artillería y drones? Rusia está destruyendo esas instalaciones cada noche en Kiev. Lo ha hecho durante los últimos 4 días y va a seguir haciéndolo. Así que no se puede señalar nada, ni desde el punto de vista militar, ni económico, ni político, que indique que Ucrania esté teniendo éxito o que esté obligando a Rusia a retirarse. ¿Está Ucrania causando algunos daños en refinerías dentro de Rusia? Sí, sin duda, eso forma parte del coste de la guerra. Pero la realidad es que Rusia está infligiendo mucho más daño a Ucrania. Bueno, si alguien quiere comparar lo que está lanzando Ucrania con lo que está lanzando Rusia, no hay comparación posible. Rusia ha intensificado muchísimo sus operaciones de combate. Como hemos comentado antes, si miras atrás, en 2023, Rusia apenas tenía suficientes tropas para centrarse en Bakhmut. Y luego, a finales de 2023 y entrando en 2024, fue Avdiivka. Otra vez, una sola zona. No estaban combatiendo en todo el frente, se concentraban en un punto. Después fue Pokrovsk. Pero este año están operando en 6 ejes distintos, desde Sumy, en el norte, pasando por Kharkiv, hasta Donetsk, luego Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Kherson. Y en cada una de esas zonas están llevando a cabo operaciones militares de gran escala al mismo tiempo, estirando al máximo las capacidades de Ucrania. En algún momento eso va a romperse. Bueno, voy a entrar en lo que Sean Bell describió como 3 de los objetivos rusos para el verano. Llegaré a eso en un momento. Pero antes quiero volver a algo que has mencionado hace un instante, porque me parece muy importante para entender hacia dónde va todo esto desde nuestro punto de vista. Mencionabas al Reino Unido. Pues bien, Keir Starmer, por supuesto, está a punto de dejar el cargo de primer ministro británico. Y hace poco hizo una especie de gira de despedida por Ucrania. Creo que fue ayer, o quizá esta misma mañana, cuando dio un discurso junto a Volodymyr Zelensky. Y en la primera parte de ese discurso, dijo algo así como, tenemos que asegurarnos de que todo el mundo entienda de qué va realmente esta guerra. Va de libertad y de democracia. Lo digo con total claridad. El apoyo del Reino Unido a Ucrania no va a flaquear. Y lo digo con verdadera confianza, porque no ha flaqueado desde que comenzó este conflicto. Ha habido unidad entre los distintos partidos, ha habido unidad dentro de los propios partidos, y existe una firme determinación por parte del pueblo británico. Es realmente significativo que ahora, en el 5º año de este conflicto, la bandera ucraniana siga ondeando sobre Downing Street. Sigue ondeando en iglesias y ayuntamientos de todo el país, porque el pueblo británico entiende por qué se está luchando aquí, por la libertad y la democracia, valores que nunca daremos por sentados. Bueno, puede que el pueblo británico se deje engañar y piense eso, pero cuando miras a la gente que está en Ucrania, se trata de guerra, de corrupción, de autocracia. Y Keir Starmer parece estar facilitando todo eso. ¿Qué opinas? Bueno, esta ignorancia deliberada, ese no querer ver el hecho de que Zelensky y su partido, los banderistas, representan una herencia ideológica alineada con la Alemania nazi y con el nuevo movimiento neonazi. Y es una ideología clara, que ya sabes es lo que hace que todo esto resulte tan extraño.
porque Israel es un firme defensor de Ucrania. Y sin embargo, Ucrania está exaltando símbolos nazis. Los mismos nazis que llevaron a cabo el Holocausto, del que los israelíes dicen, nunca más, nunca más. Pero ahora resulta que van a financiar precisamente a quienes descienden de los que asesinaban judíos. ¿Y eso está bien? Porque mira, hay un documental hecho por un abogado británico que hizo un recorrido. Fue con los hijos de Hans Frank y de von Vector. Hans Frank fue el Gauleiter alemán que controlaba Polonia, el que organizó todos los campos de exterminio, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, en territorio polaco. Sobibor, Treblinka in Poland. His counterpart in Ukraine was this guy named von Walker. Su homólogo en Ucrania era un tipo llamado von Vector. Y cuando este abogado estaba entrevistando a estos hombres, ya sabes, ahora tienen unos 70 años. Esto fue hace unos 10 años, porque nacieron en los años 40. Eran niños pequeños cuando sus padres seguían vivos durante todas esas atrocidades. Y cuando fueron a Ucrania, se encontraron con una reunión de ucranianos vestidos con uniformes nazis, desfilando y cantando la canción de Horst Wessel, que era uno de los himnos habituales de las SS. Y cuando von Vector, el hijo, fue presentado a uno de esos veteranos, uno de esos viejos de la Segunda Guerra Mundial, el hombre le dijo, «Oh, tu padre era un gran hombre, ojalá estuviera aquí otra vez». Quiero decir, esto es lo que están abrazando esos locos en Occidente. Pretenden que se trata de libertad. No lo es. Es una mentira perversa. Polonia, porque Zelensky estaba permitiendo que alguien de ese mismo entorno participara, y eso enfadó mucho a los polacos. Quiero decir, no parece que se haya mostrado muy arrepentido por nada de eso. No, eso se llamó la masacre de Volinia, que tuvo lugar, creo, entre 1943 y 1944. Murieron al menos 100,000 personas, creo que más bien fueron unas 140,000 polacos, en su mayoría mujeres y niños. Hay imágenes en las que los banderistas literalmente cogían a niños de 8 o 10 años, les ponían alambres alrededor del cuello, los colgaban de los árboles, los estrangulaban y los dejaban morir. Son imágenes que si entráramos en YouTube, te cerrarían el canal. Así que ya ves accidentales de guerra. Estamos hablando de un intento deliberado de exterminar a un pueblo, porque dentro de la ideología nazi existía esa creencia de que había superhombres y Untermenschen, personas inferiores, menos que humanas, si se quiere decir así. Y esa es una de esas actitudes que han seguido presentes en Occidente. ¿Por qué creemos que el ejército de Estados Unidos estaba financiando laboratorios de investigación biológica, al menos 25, en Ucrania? Esos laboratorios se estaban utilizando supuestamente con el propósito de desarrollar agentes biológicos dirigidos contra los eslavos, contra los rusos, para destruir a los rusos. ¿Y por qué? Porque los rusos no serían personas reales, no serían seres humanos como nosotros, los supuestamente superiores de Occidente. Es una ideología racista y repugnante. Y lo más indignante es que hay tanta gente en Occidente que la acepta. Bueno, por muy enfermizo y retorcido que sea eso, no basta con que Starmer, en aquella charla anterior, hablara de que todo va de libertad y democracia, cuando en realidad tiene más que ver con lo que acabas de mencionar aquí. Y no solo eso, sino que además, al marcharse, Keir Starmer dijo que el bando ucraniano está ganando. He visto la increíble fortaleza y la resistencia del pueblo ucraniano, la voluntad de hierro de una nación que no se deja intimidar. Una nación que quizá ahora está más segura de su propio destino que en ningún otro momento de su historia. Una nación más fuerte que nunca, cuya valentía ha ganado el respeto y la admiración del mundo entero. Porque esta nación, Vladimir, gracias a una mezcla de coraje, astucia e ingenio, no solo ha detenido a uno de los ejércitos más grandes del mundo, sino que lo ha hecho retroceder.
What? ¿Cómo? ¿Que los habéis hecho retroceder? ¿Me he perdido algo en 2023 o, no sé, en los últimos días, cuando, por ejemplo, tomaron Konstantinivka? ¿O cuando avanzan en esas otras direcciones, esos 6 ejes de los que hablabas? ¿Pero qué demonios fuma este tipo? What the hell is this guy smoking? Yeah, no, I mean, this is part of the problem, Danny. Sí, no, quiero decir, este es parte del problema, Danny. La deshonestidad de estos líderes, especialmente Starmer, Macron, Merz, Trump, vemos mentira tras mentira, una detrás de otra, y luego se preguntan por qué estos gobiernos están perdiendo apoyo. Trump nos dijo el otro día, así, sin rodeos, Polonia está abierta. Pues no, no lo está. Puedes decir que está abierta, pero no lo está. Y aquí tenemos a Starmer hablando de Ucrania. Y no es solo Starmer. Recuerda a Stubb, el presidente de Finlandia, hace una semana, el lunes, en CNBC, diciendo, oh, Ucrania está ganando. No, no está ganando, perdón, Ucrania ha ganado. Ya ha ganado. Victoria, abrid el champán. Verás, no necesitamos enviar más armas a Ucrania porque ya han ganado. ¿Para qué darles más misiles Patriot? No los necesitan. Han ganado. Así que dije, esta idea de que se puede, es como si rebelión en la granja cobrara vida, en cuanto a la mentira, ¿sabes? Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, sin que nadie rinda cuentas por esas mentiras. Y este es, por así decirlo, el hilo común que une lo que pasa en Ucrania con lo que pasa respecto a Irán. Occidente, y en particular Estados Unidos, se está mintiendo a sí mismo sobre lo que está ocurriendo. Y en algún momento la verdad se impone, y te topas con la realidad. Y entonces, de repente llega ese momento en el que todo se derrumba, porque lo que creías que era verdad resulta ser una completa mentira. Sí, y sé que vas un poco justo de tiempo, así que tengo una última pregunta para ti. Déjame enseñarte algo que mencionó Sean Bell. Esto es lo que él opina sobre lo que Rusia planea hacer durante el resto del verano. Dijo que hay 3 cosas que quieren conseguir. Parece que ahora mismo Rusia tiene 3 prioridades. Evidentemente, han estado atacando la infraestructura energética de Ucrania. ¿Por qué? Estamos en pleno verano. ¿Por qué es importante? Por la base industrial de defensa. A Ucrania se le está pidiendo, o más bien se le está permitiendo bajo licencia, producir todas sus propias armas. Y para eso hace falta energía. Por eso Rusia está atacando esas instalaciones. También han estado golpeando los puertos de Odessa, especialmente. La razón es evidente. La exportación de grano ucraniano genera algunos ingresos, aunque la dura realidad es que la mayor parte del dinero ahora proviene de la ayuda internacional. Y luego está el frente de Kostiantynivka, una de las grandes ciudades, una especie de ciudad fortaleza del Donbass. Los rusos avanzan allí muy lentamente. Es una guerra de desgaste. Pero está claro que su objetivo es intentar romper esa línea en el próximo año o 2. El año que viene o dentro de 2. Está loco, Dios mío. En serio, ¿cómo no una persona sin educación? Pero vamos a ver cómo puede mentir así. ¿Sabes qué? Man, no. Te diré algo incluso antes de que termines. No creo que esté mintiendo. Y te diré por qué. Porque incluso algunas personas a las que respeto muchísimo creen sinceramente lo mismo. Dicen, mira lo que han hecho desde 2023. Han avanzado un poco en esta parte y probablemente les llevará otros 4 años seguir con todo esto. Puede que se derrumben o algo así, pero lo más probable es que pasen un par de años más. Ellos creen que es todo lo que Ucrania puede hacer. Sí, no solo no es todo lo que Rusia puede hacer, es que además han pasado por alto, ya sabes, no han seguido la cronología del despliegue ruso. Si volvemos a 2022, cuando empezó todo esto, Rusia invadió Ucrania con 125,000 soldados frente a un ejército de 800,000. Y tú sabes, por tu propia experiencia, que una fuerza atacante suele necesitar una ventaja de 3-1. En este caso era una desventaja de 4-1, ¿vale? Y aún con esa desventaja de 4-1,
En los 3 primeros meses, capturaron y tomaron Mariupol. Luego pensaron que habían llegado a un acuerdo negociado, pero Estados Unidos intervino. Ucrania lanzó una contraofensiva en septiembre de 2022. Y en ese momento Putin dijo, de acuerdo, vamos a tener que movilizar. Movilizaron a unos 300,000 reservistas. Eso cambió un poco el enfoque de la guerra, pero aún así lideró a una versión militar especial a la guerra completed. Y luego, durante los 3 años siguientes, Rusia fue aumentando poco a poco su fuerza militar. Ya sabes, el ejército ruso tenía en torno a 900,000 efectivos en servicio activo allá por 2022. Ahora son alrededor de 1,600,000. Así que han aumentado en 700,000. Y ahora de hecho pueden desplegar más fuerzas, lo cual es, sí. ¿Fueron despacio el primer año? Sí, lo hicieron, por un par de razones. Querían reducir al mínimo sus propias bajas y también las civiles. Y no tenían prisa, así que ya veremos. Yo reto a cualquiera de estos a que intente argumentar que Ucrania está ahora mejor económicamente, mejor demográficamente o mejor en términos de enséñame el territorio que han recuperado. No puedes, porque no lo han hecho. Están perdiendo territorio. Exacto. Están literalmente, físicamente perdiendo en todos los frentes. Y última pregunta, antes de que te vayas. ¿Qué opinas de esa afirmación de que la situación ha cambiado porque la guerra de drones se ha inclinado a favor de Ucrania? ¿Qué dirías sobre eso? No lo ha hecho. De hecho, la otra noche lanzaron otros 300 drones hacia Moscú. Todos fueron derribados. Así que Moscú, ya sabes, sigue respondiendo a medida que las amenazas aumentan por la intervención occidental. Y esto fue por la ayuda de Occidente a los ucranianos en el tema de los drones. Los rusos están produciendo más drones que ellos. Así que sí, Ucrania ha causado algunos daños, sin duda, pero no son daños decisivos. No cambia en absoluto la situación estratégica. Lo único que hace es irritar aún más a los rusos, hasta el punto de decir, vale, ahora vamos a tener que destruirlos. Y esa destrucción va a incluir al Reino Unido. Bueno, eso es una afirmación bastante atrevida. Supongo que ya lo veremos. Solo podemos esperar que quizá este nuevo primer ministro que va a entrar sea un poco más inteligente y no lleve al Reino Unido a ese final terrible que podría acabar en un intercambio nuclear. Esperemos, de verdad, que eso no ocurra. Mientras tanto, gracias por acompañarnos y, por supuesto, está sonar21.com, que consultamos muy a menudo. Os recomiendo que hagáis lo mismo, porque ahí Larry siempre está al tanto de algo nuevo. No es solo por su estilo elegante, es que realmente tiene cosas muy interesantes que decir. Oye, esta camisa es un regalo de uno de mis lectores. Estuvo hace poco en Bali y me trajo 2 camisas de allí. Qué pasada, de verdad. Genial. Sí, me he fijado bastante. Me gusta ese toque negro. Como ves, yo también voy un poco por ese estilo, así que hoy ha funcionado. Muy bien. Perfecto, gracias. Nos vemos la próxima, Larry, y a vosotros nos vemos a las 2:45 de esta tarde. Vamos a tener de nuevo al Dr. Art Morani. Va a analizar lo que está ocurriendo desde el lado iraní de esta guerra. Hay algunas cosas que están pasando dentro del país, ya hemos mencionado algunas aquí. Él es el auténtico experto en este tema y nos va a ofrecer un análisis real, sin rodeos, de lo que está pasando dentro de Irán y de lo que probablemente ocurra más adelante. Será a las 2:45 de esta tarde. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dale me gusta y compartid con Warren a quien corráis. And share this with somebody you love.